Listo. Sí. Es que la respondieron ellos también. Pues. Hay más preguntas. Van a haber varias preguntitas durante la charla para que se motiven. ¿Hablan Cariades? Listo, entonces ya empezando como tal con la charla, entonces vamos a hablar acerca de la bilirrubina, un poquito como de fisiología, de cómo es ese metabolismo como tal de la bilirrubina. Entonces lo primero que tenemos que saber es que la bilirrubina es el resultado de la descomposición del grupo M. Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo primero que tenemos es un eritrocito que cumplió como su ciclo, duró como sus 20 días funcionando como tal en el cuerpo. A los 20 días, él empieza a desintegrarse. Entonces, su membrana se rompe y los macrófagos del sistema reticulo endotelial lo que van a hacer es que van como a captar ese grupo M del eritrocito y lo van a dividir como en dos. El grupo globina y el grupo M, que es el que se va a dividir en una parte es como va a volver a reciclar y a reutilizar el hierro, que es el que va a ir a circulación, y otra parte, entonces vamos a tener un desecho, que es el que vamos a llamar la biliverdina. La biliverdina es como el precursor inicial de la bilirrubina. Entonces esa biliverdina sufre como un proceso de reducción dentro de ese mismo macrófago y al reducirse entonces se convierte en bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta, se conoce como esos dos nombres. Después, esta bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta, entonces va a ser como liberada por el macrófago al torrente sanguíneo inmediatamente, entonces ella se va a unir a la albúmina y la albúmina lo que va a hacer es que la va a transportar y la va a llevar como tal hasta el hígado. Entonces en el hígado esta bilirrubina ya se separa de la albúmina, es captada por el hepatocito y en el hepatocito lo que va a ocurrir es que ocurre un proceso como de conjugación de esa bilirrubina, entonces se une al ácido glucurónico y es lo que vamos a llamar bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, ya como tal, después de que ocurrió pues como todo el proceso en el hepatocito como tal. Y esta bilirrubina, entonces lo que va a hacer es que va a ser excretada por medio de la bilis y por todo como el árbol biliar como tal. Y ya aquí entonces ella toma como diferentes caminos, por así decirlo. Una parte de esa bilirrubina conjugada va a ir al intestino delgado, pues va a convertirse en urobilinógeno, después en urobilina de cercobilina y va a ser excretada por medio de las heces y es lo que da como la coloración de las heces como tal. Es ese pigmento que da la coloración de las heces, pero otra parte vuelve otra vez como al proceso de circulación enterohepática y es excretada como bilirrubina por medio de la orina como tal. Entonces eso fue como más o menos la fisiología para que podamos entender qué es lo que pasa. Entonces, ya cuando esa bilirrubina normalmente está como en unos rangos o en unos valores en sangre, pues en las que está haciendo como su expresión y toda la función, pero está bien. Ya cuando tenemos ciertas patologías que nos van a afectar como esa expresión de bilis o ese aumento en la producción de bilirrubina, entonces vamos a tener lo que se va a manifestar o lo que vamos a ver nosotros clínicamente en el paciente como la ictericia, pues de coloración, esa pigmentación amarilla que va a tener el paciente en las mucosas, en la piel, entonces esa es como la manifestación clínica como tal, la ictericia, pero lo que está ocurriendo en el organismo es que va a haber un aumento de las bilirrubinas, sea bilirrubina directa o indirecta, y eso es lo que nos genera como toda esa acumulación, esa hiperbilirrubinemia como tal. Entonces tenemos que saber que normalmente ella está máxima a una concentración, las bilirrubinas, la suma de la indirecta y la directa, que sería el total de las bilirrubinas totales, está normalmente pues como en el organismo en una concentración máxima de 1,2 miligramos sobre decilitro. Ya cuando empieza a superar este nivel, entonces ya es lo que vamos a denominar una hiperbilirrubinemia y en algunas literaturas habla de que cuando es mayor a 2 miligramos sobre decilitro ya se empieza a ver manifestaciones en la piel. En otras literaturas habla que es de 2,5 en adelante o de 3 en adelante, pero entonces tenemos que saber que mayor a 2 ya es que empezamos como a ver esas manifestaciones o ese color amarillento que van a tener los pacientes. También muy importante tener en cuenta que el paciente se empieza a tornar amarillo en sentido cefalocaudal, es decir, vamos a empezar a ver primero como las manifestaciones
en la cara, luego en el dorso, en los pies, y lo último que se pone amarillo son las palmas y las plantas de los pies como tal. Listo, entonces, ¿qué es lo que nos va a causar que el paciente tenga un aumento en las bilirrubinas o que tenga una ictericia como tal? Entonces, hay como varias divisiones para hacerlo, pero yo les traje como esta clasificación que es de acuerdo como el tipo de bilirrubina que esté más aumentada en sangre. Yo les hablaba que había una conjugada y una no conjugada. La no conjugada es la que se da antes, es todos los procesos que se dan antes de llegar al hígado como tal, y la conjugada en todos los procesos que incluyen el hígado y después del hígado. Entonces, cuando tenemos una bilirrubina, un aumento de una bilirrubina no conjugada, pues esto solamente se los voy a mencionar porque no es como específico de esta charla, pero tenemos que saber que cuando el aumento es más de esta no conjugada o indirecta, es porque el paciente estaría cursando con, de pronto, con una hemólisis, con una eritropoyesis ineficaz, entonces que el hígado no sea capaz como de procesar toda esa bilirrubina indirecta que se está produciendo, entonces por eso es que se da como esta hiperbilirrubinemia indirecta como tal. También tenemos que se puede dar en algunas alteraciones que son congénitas, como la enfermedad de Gilbert o la enfermedad de Crigler-Najjar, y entonces ya vamos a tener la otra causa que tiene que ver es como con la bilirrubina conjugada o la bilirrubina directa. Acá vamos a tener unas que se asocian como que vamos a llamar patrones colestásicos y no colestásicos. Los no colestásicos son los que tienen que ver con otras enfermedades congénitas, como la enfermedad de Ewing-Johnson o la enfermedad de Rotor. Y ya vamos a hablar entonces de los patrones colestásicos que tienen que ver con causas intrahepáticas o extrahepáticas. Cuando hablamos de causas intrahepáticas es cuando se presentan problemas directamente con el hepatocito como tal. Y cuando hablamos de causas extrahepáticas, que ya más adelante les voy a hacer más énfasis en ellas porque son las que tienen que ver con las reposiciones de vitamina K, entonces son todas aquellas causas que me generen una obstrucción en ese árbol biliar y que no se pueda dar una excreción adecuada de la bilis y de las bilirrubinas como tal. Y por otro lado, entonces ya vamos a tener una ictericia que es mixta, donde va a haber como un aumento de ambas bilirrubinas y en este caso se presenta principalmente es cuando ya tenemos un hígado que está dañado, que está afectado, que no puede hacer como tal todos los procesos ni de conjugación ni de expresión de bilirrubinas. Entonces, ya basándome más que todo en las causas extrahepáticas, entonces vamos a tener que van a haber diferentes como etiologías como tal, entonces van a ser etiologías colestásicas extrahepáticas y entonces aquí ya es muy importante porque tenemos que pensar entonces en una coledocolitiasis, una obstrucción pues por un cálculo que no esté permitiendo pasar la bilis, alguna neoplasia que esté en todo ese sistema hepatobiliar que tampoco me permita como tal hacer una correcta excreción de bilirrubinas y de bilis, algunos problemas pancreáticos o una colangitis o una hemobilia que no es tan común o parásitos que asciendan pues como hasta todo este árbol biliar y también me generen una obstrucción, entonces tenemos que pensar pues como en diferentes etiologías de la ictericia como tal. Entonces, les hablaba de que tenemos una, por así decirlo, una relación entre las bilirrubinas y la vitamina K. Y les mencioné los factores o las causas extrahepáticas porque en este tipo de causas es donde va a tener como una verdadera función si usamos la vitamina K como tal. Entonces, lo primero que tenemos que saber sobre la vitamina K es que, bueno, tiene diferentes funciones dentro del organismo, pero una de sus principales funciones es que es un cofactor que le ayuda al hígado a la producción de diferentes factores de la cascada de la coagulación, como el factor 2, el factor 7, el 9 y el 10, y que van a ser muy importantes pues, como en todo este proceso de la coagulación dentro de nuestro metabolismo. ¿Por qué va a ser importante esto? Tenemos que la vitamina K, si bien es cierto que nosotros la extraemos de los alimentos que consumimos y que se da pues como gracias a un proceso que se realiza dentro del intestino, vamos a tener que cuando no hay una correcta excreción de bilis, cuando la bilis no puede llegar como tal al intestino, esto va a hacer que el metabolismo o esa absorción de la vitamina K se vea retrasada porque
la bilis nos ayuda a la absorción de la vitamina K y de las grasas. Entonces, si yo no tengo una correcta excreción de bilis, si no está llegando la bilis suficiente al intestino como tal, entonces van a haber deficiencias de vitamina K. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo primero es que, listo, tenemos esa deficiencia de vitamina K y la primera manifestación, uno de los primeros signos clínicos que yo voy a ver en mi paciente es la ictericia. Entonces, yo veo a un paciente ictérico y lo primero que yo voy a pensar es, hay una elevación de las bilirrubinas, lo que me está queriendo decir indirectamente que hay un mecanismo por el cual no se está llegando toda la bilis que debería llegar al intestino. Entonces, yo voy a pensar que no se está absorbiendo bien la vitamina K y que por ende mi paciente podría estar cursando con algún trastorno de la coagulación. Entonces, en la literatura no nos habla de una relación estrictamente directa entre bilirrubinas y vitamina K, sino que es como una relación indirecta. Es como pensar que un paciente que tiene una elevación de las bilirrubinas por un patrón obstructivo podría estar cursando con una deficiencia de vitamina K y por ende un trastorno de la coagulación. Entonces, por eso a estos pacientes usualmente siempre lo que se le debe mandar es como tiempos de coagulación para yo saber cómo están sus tiempos de coagulación, y ya los tiempos de coagulación son los que nos van a determinar si yo debo administrarle o no vitamina K para prevenir que hayan entonces problemas con la coagulación como tal. Entonces, en conclusión, pues como todas estas alteraciones de la coagulación pueden presentarse en obstrucciones del árbol biliar y también cuando hay como una enfermedad en el hígado, porque ya les conté que en el hígado se procesan pues o se producen algunos factores de la coagulación, pero pues como la principal causa de que no se dé como esos factores de la coagulación, si no hay un problema en el hígado, es por la bilis y por la deficiencia de la absorción de la vitamina K. Entonces, la vitamina K va a ser útil en pacientes solamente que presenten problemas obstructivos. Si es un paciente que ya presenta un daño muy severo en el hígado, pues ese hígado, así tenga la suficiente vitamina K, no nos va a poder producir todos los factores de la coagulación como tal, porque pues no es un hígado que está funcionando. Entonces, en conclusión, la vitamina K solamente no sirve en patrones obstructivos. Si hay un daño hepático como tal, por más vitamina K que yo le ponga a mi paciente, pues el hígado no tiene esa capacidad de producir esos factores de la coagulación y de sintetizar esa vitamina K como un cofactor. Entonces, ya les hablé como más o menos de la fisiología, la fisiopatología, qué pasaba con la vitamina K, con las bilirrubinas, y ya lo que decidimos hacer nosotros es cómo hacer ese enfoque cuando yo tengo un paciente ictérico, porque usualmente eso es como el principal, pues lo que lleva al paciente a consultar si no tiene ninguna otra molestia, es como que, ay, me estoy viendo amarillo. Entonces, ¿cómo haríamos ese enfoque? Entonces, lo primero es que el paciente va a tener pues como unos signos y síntomas, la ictericia que yo se las he mencionado a lo largo de toda la charla. También vamos a tener entonces una colia, porque les contaba que la bilirrubina es como lo que da la pigmentación o la coloración de las heces. Entonces, si yo no tengo bilis en el intestino, entonces estas heces se van a ver sin coloración o muy pálidas. También vamos a tener una coluria. La coluria es muy importante en los patrones que van a ser de aumento de la bilirrubina conjugada como tal o bilirrubina directa, porque la bilirrubina no conjugada no tiene la capacidad de, pues no tiene la capacidad de excretarse de manera renal, porque muy liposoluble, entonces pues no se excreta por vía urinaria como tal, mientras que cuando tenemos una bilirrubina conjugada a una bilirrubina directa, la manera en la que va a tratar ella como de eliminarse es mediante excreción renal. Entonces por eso vamos a ver como la coluria o la orina, como dicen, como colombiana, Coca-Cola, pues una orina con un color muy fuerte. También vamos a tener entonces el prurito, pues cuando se empieza a acumular este pigmento en las mucosas y en la piel, entonces el paciente también va a referir que tiene prurito. También puede presentar fiebre, o en caso de que se esté presentando una colangitis o algún factor infeccioso como tal, me podría dar fiebre. El paciente también puede referir un malestar general. En ocasiones van a tener dolor en hipocondrio derecho. Incluso al examen físico podríamos encontrar una hepatomegalia o una masa palpable. Y ya con estos signos y síntomas, entonces empiezo a hacer como a pensar en las posibilidades de lo que pueda tener el paciente como tal.
Entonces, los paraclínicos y pues el más importante es como pedir un perfil hepático completo. Entonces, mirar cómo están esas transaminasas hepáticas, mirar cómo están las bilirrubinas, mirar cómo está la fosfatasa alcalina y la gamma-glutiltransferasa para ver si estamos hablando entonces de un patrón obstructivo y mirar, muy importante, cómo están esos tiempos de coagulación, que es lo que me va a determinar o me va a definir si el paciente podría requerir una reposición de vitamina K como tal. También necesitamos el hemoleucograma completo, ver cómo está la hemoglobina, ver si mi paciente está cruzando con una leucocitosis, cómo están sus plaquetas, todo, pues empezar como a evaluar cada uno de los ítems necesarios pues como para llegar al diagnóstico. Y ya después de que tengo esto, si bien es cierto que la primera, pues como la primera imagen que uno manda a un paciente que está cursando con una patología pues del sistema hepático biliar, entonces uno manda, la primera imagen es la ecografía, pero también van a haber otras imágenes que nos pueden como ayudar a enfocar al diagnóstico, incluso pueden ser imágenes de diagnóstico y de tratamiento al mismo tiempo, como la CEPRE o la CPT. Entonces, pues esa tablita la encontré como en un artículo donde nos habla como de los pros y los contras de usar uno u otro, una u otra imagen, pues de acuerdo pues como a la clínica del paciente, algunas comorbilidades que pueda tener el paciente. Entonces, más o menos esa tablita nos orienta un poco sobre la ecografía. Entonces, nos habla, si bien es como la primera línea, la ecografía sabemos que puede ser muy operador dependiente y que en muchos casos pues no vamos a encontrar, si la persona no está muy entrenada en hacer ecografías, de pronto no vamos a encontrar si el paciente tiene una masa o algo pues que nos pueda como preocupar, por así decirlo. La tomografía también nos puede detectar algunas masas, pero no es como tan efectiva para detectar si el paciente tiene alguna colestasis, pues una coledocolitiasis o un cálculo pues, que me esté obstruyendo la vía como tal. Y ya tenemos pues la CEPRE y la CPT, que son procedimientos mucho más invasivos, que pueden tener como más complicaciones o más riesgos a la hora de hacerlos, pero ya es empezar como a jugar con esto. Entonces ya de acuerdo como a los síntomas, a los resultados de los paraclínicos y a las imágenes, entonces ya vamos como a enfocar si el paciente va a necesitar un tratamiento quirúrgico, que sea endoscópico o simplemente pues ya el paciente lo que requiere es un manejo sintomático. Y ya por último entonces, ¿cuándo vitamina K? Entonces ya les hablé de que solamente cuando entonces tenemos un paciente con un patrón que es colestático extrahepático, cuando hay una prolongación de los tiempos de coagulación. Y entonces, ¿cómo se va a hacer la reposición? Lo ideal es que se usen 10 miligramos diarios vía subcutánea durante 3 días. Entonces, suponiendo 10 miligramos hoy, 10 miligramos mañana, 10 miligramos pasado mañana. Ahí tengo como los depósitos para que el hígado empiece nuevamente como a funcionar, a producir esos factores de coagulación y lograr pues como corregir. Se debe hacer seguimiento pues como con los tiempos de coagulación para ver si realmente sí está funcionando o no. Y luego de esto, pues si ya corregimos la causa, entonces seguir suplementando con suplementos por vía oral, o si por el contrario, pues no es algo, una causa que de pronto no se pueda corregir y que sabemos que el paciente puede seguir acumulando bilirrubinas como tal, entonces va a haber como una dosis profiláctica que va a ser de 10 miligramos al mes. Listo. Esa era como la primera parte de la charla. Otra preguntita para que nos despertemos. Entonces, la pregunta es, ¿en qué año fue la primera publicación de la primera parte del libro de Don Quijote? El inicio del libro es. Por ahí, sí. Sí, entonces. Perdieron ese premio. Bueno, entonces, ya para continuar esta parte final de la charla, vamos a hablar sobre un caso clínico tratando de hacer una correlación de todas estas situaciones que vimos o de todas estas condiciones que vimos de la No, eso. Ah, bueno, dale a la siguiente. Bueno, ya vieron más o menos lo que decía ahí, pero entonces listo. El que de solo medicina sabe, nada sabe, listo. Entonces, ¿qué zona del mundo se está señalando ahí? En esta flecha. Sí, en rojo.
Sí. Casi, pero la Franja de Gaza es mucho más abajo. Toda esa zona, ¿qué zona del mundo es? ¿Qué país es? Oriente Medio, estamos en Oriente Medio. Listo, bueno, ¿cuáles son estas banderas? Israel, Siria queda por acá. Y esta, no, esto es Gaza, pero Gaza está dentro de este país, que es Palestina, listo. ¿Alguien sabe qué es lo que está sucediendo actualmente en este lugar del mundo? Hay una guerra, listo. Yo les traigo a colisiones, dale a la siguiente, por favor. Eso que se está señalando acá es el territorio israelí. Yo les traigo esto porque nosotros como médicos, como personal de salud, debemos conocer las condiciones políticas, culturales y militares que están sucediendo en el mundo. E indiferente de nuestras inclinaciones, nosotros debemos estar siempre en pro de la vida y evitar bandos, evitar condiciones políticas que desfavorezcan la prevalencia de la vida y que desfavorezcan las condiciones humanas de las personas a nivel mundial, no solo en el Medio Oriente, sino en nuestro país, en nuestro medio social. Listo. Entonces, Palestina e Israel actualmente están en un conflicto bastante grave. La capital de Palestina, para que sepan, es Ramallah y la capital de Israel es Jerusalén. Listo. Entonces, no hubo premio pues por eso tampoco. Dale a la siguiente. Entonces, ahora continuando con el caso clínico, vamos a tener un paciente de 57 años de edad que ingresa al servicio de urgencias por presentar principalmente una coloración amarillenta de la piel, una ictericia generalizada desde hace varias semanas. Él no especifica cuándo, pero él dijo, desde un punto ya me veo muy amarillo y consulto al servicio de urgencias por eso. Además de eso, refiere una depresión del estado anímico, anorexia y pérdida no intencional de 9 kilos en las últimas semanas, tampoco especifica cuánto. Además, asocia prurito cutáneo, generalizado también. En las últimas semanas, el paciente refiere que las heces han tenido un color más claro, no especifica cuánto, pero eso puede ser entonces la colia de la que hemos estado anteriormente. Niega fiebre, niega dolor abdominal, náuseas, emesis y diarrea. Como antecedentes de importancia, el paciente es fumador y bebedor de alcohol ocasional. Lo único como antecedentes pues, de importancia en este paciente. Entonces, este paciente ingresa al servicio de urgencias con esta clínica y nosotros, ¿qué podemos empezar a sospechar? Con esta ictericia y esos síntomas constitucionales no específicos. Una tumoración en la vía biliar, alguna obstrucción del árbol biliar, listo. Entonces, y el paciente está francamente ictérico, o sea, si está generalizado, ya está francamente ictérico, se nos hace sospechar en eso y ya podemos empezar entonces a redirigir el diagnóstico, los paraclínicos del paciente. Entonces, al examen físico, los signos vitales, el paciente está estable hemodinámicamente sin ninguna alteración de los signos vitales. Cuando lo empezamos a evaluar, vemos un paciente con un estado desaliñado en su presentación personal, con un estado afectivo plano, monosílabo, pero es colaborador el paciente, listo. Además de eso, presenta ictericia en escleras y en piel de manera generalizada. En el tórax es limpio, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, ruidos pulmonares sin sobreagregados. En el abdomen vemos un abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, muy importante eso, con el peristaltismo conservado. Lo único que nosotros encontramos es un borde hepático que se sobrelevanta o se palpa 10 centímetros por debajo del borde costal. Listo, no presenta esplenomegalia, no presenta otras tumoraciones evidentes hasta ahora. Entonces, con esta parte del examen físico, básicamente podemos confirmar lo que ya se dijo anteriormente, una posible tumoración de las vías biliares. No sabemos específicamente qué nos está generando esa obstrucción o esa compresión del árbol biliar, listo, pero podemos ir entonces ya solicitando paraclínicos en este paciente, solicitando ayudas diagnósticas, cuáles podrían entonces ser los principales paraclínicos para este paciente. Tiempos de coagulación, perfil hepático, ¿qué más? ¿Cuál? Bilirrubinas, un hemoleucograma, listo. Entonces, nosotros, LDH, ¿cuál? Fosfatasa alcalina, listo, el perfil hepático completo, todo. Entonces, prosiguiendo, pedimos esos clínicos y encontramos
Una hemoglobina de 13,5, rangos normales, una albúmina sérica de 3,1, bilirrubina total de 8,5 y una bilirrubina indirecta, o sea que la ictericia de este paciente es a expensas de la directa, ¿sí o no? Pedimos el perfil hepático, una LT y una ST elevados, ALT de 175, AST de 140. Están elevados, no están extremadamente elevados. Si nosotros en un contexto de un paciente ictérico y en una etapa aguda de la condición clínica del paciente solo tuviéramos estos dos datos y estuvieran inclusive mucho más elevados, ¿en qué nos hace pensar solo la LT y la ST elevadas? En un daño hepatocelular, un proceso de instauración mucho más agudo de diferencia. Pero entonces nosotros tenemos que diferenciar esa cronicidad o esa etapa aguda de la enfermedad solicitando que ayudas adicionales pedimos GGT y fosfatasa alcalina, donde vemos que la GGT y la fosfatasa alcalina están mucho más elevadas que la AST y la LT, que nos hacen pensar entonces en qué, en un patrón colestásico. Eso ya nos descarta entonces todos los procesos agudos, por así decirlo, de la condición clínica del paciente. Listo, entonces eso nos permite redirigir muchísimo más el diagnóstico de nuestro paciente, pensar en que realmente sí se está instaurando un proceso obstructivo, posiblemente tumoral, todavía no lo sabemos, y ya posterior pedimos los tiempos de coagulación donde tenemos un TP de 17 segundos y un TPT de 32 segundos. El TP está levemente elevado, pero el TPT está francamente elevado. Esos tiempos de coagulación están alterados, lo que nos refleja entonces que, exacto, que realmente si hay una obstrucción del árbol biliar, no se está produciendo bilis, puede haber una alteración de los factores de coagulación y aparte de eso, lo que estábamos mencionando ahorita sobre las bilirrubinas son un factor indirecto para analizar esa alteración o el déficit de la vitamina K. Y nos lo confirma básicamente los tiempos de coagulación. ¿Listo? Entonces, un paciente que se vería altamente beneficiado o no de la vitamina K, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Es un paciente que se ve beneficiado de la vitamina K. Entonces, posterior a esto, con los paraclínicos, a ese paciente hay que solicitarle más ayudas diagnósticas. ¿Qué le podríamos solicitar a ese paciente? Exacto. Entonces, hasta ahora, ¿qué sospecha diagnóstica tenemos? ¿Solo con paraclínicos? ¿Solo con la condición clínica del paciente? Un proceso obstructivo de vía biliar posiblemente tumoral. Y lo más importante, no es doloroso. Es muy importante saber que en los patrones colestásicos, cuando el paciente tiene una coleocolitiasis, una coleocolitiasis, los pacientes usualmente cursan con dolor en hipocondrio derecho, ¿cierto? Pero en este caso no tiene dolor. Entonces nos hace inclinar la balanza más hacia el lado de un proceso maligno o un proceso tumoral como tal. Entonces dale a la siguiente, por favor. Entonces, sospecha diagnóstica, un patrón colestásico extrahepático debido a un proceso tumoral. Todavía no sabemos específicamente de qué. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? A este paciente le tenemos que solicitar imágenes diagnósticas, principalmente ¿qué? La imagen inicial, una ecografía. Listo. La ecografía sería la imagen inicial del diagnóstico para nosotros generar una confirmación o una sospecha diagnóstica mucho más centrada y enfocada hacia la condición clínica de nuestro paciente. También podemos solicitar ¿qué? Un TAC. Un TAC nos va a ayudar muchísimo en procesos tumorales, no solo para la confirmación diagnóstica, sino también para la estadificación de la condición tumoral del paciente. ¿Listo? Dale a la siguiente. Dale. Bueno, entonces, si nosotros retomamos, nuestro paciente tiene una ictericia indolora, no tiene dolor a la palpación abdominal, tiene las enzimas hepáticas elevadas, consistente en patrón colestásico, sugestivo de qué? De una obstrucción de la vía biliar, del árbol biliar. Es un paciente que no tiene antecedentes de importancia, no tiene antecedentes de cirugías abdominales, no tiene antecedentes de dolor abdominal para uno pensar que realmente el paciente estaba teniendo una obstrucción del árbol biliar debido, por ejemplo, a litos como tal. A ese paciente se le realiza una ecografía donde vemos posiblemente
una obstrucción del árbol biliar de manera extrahepática por una posible tumoración de la cabeza del páncreas que está generando la obstrucción en el paciente. Entonces, ¿qué se hace posterior? Se pide la TAC para hacer una confirmación diagnóstica y para la estadificación del proceso tumoral. Bueno, entonces, ya ahora sí, para ir finalizando, esta es la pregunta más difícil, pero tiene el mejor premio. ¿Qué obra de arte es esta? ¿Quién la hizo? ¿O quién me puede decir como el contexto histórico de esta obra de arte? Goya, por ahí. ¿No? A la 1, a las 2, a las 3. Listo. Esta obra se llama Napoleón y los apestados de Jaffa, realizada por Antoine Jangos, un artista francés. Esa obra es bastante interesante porque nos demuestra un Napoleón en el territorio de Jaffa, territorio palestino, donde él está cerca de los apestados por la lepra en esa época, y él en su poder y en su capacidad de benevolencia por los dolentes y los enfermos, se acerca a los leprosos y los toca con su mano desnuda. Aquí pueden ver que en la mano izquierda tiene ambos guantes y él toca las llagas de todos los enfermos, tratando de hacer una simulación a Jesucristo tocando a los enfermos y curándolos. En esa época Napoleón es donde más tenía su apogeo y su expansión política y militar en gran parte de Europa, y él quería ser visto como una deidad. Entonces esta obra de arte fue una alusión a él ser visto como casi que una deidad. Listo. Entonces, ya para ir concluyendo, como en esta parte de la charla, tenemos que la ictericia es una manifestación obviamente visible cuando hay una hiperbilirrubinemia franca. Listo. Hay que vivir el mecanismo de las obstrucciones o de la condición del paciente en mecanismos prehepáticos, intra o poshepáticos. Hay que vivirlo muy bien para redirigir el diagnóstico del paciente. Cuando tenemos hiperbilirruinemias indirectas, las vamos a asociar más a procesos hemolíticos o a procesos benignos, como lo es el síndrome de Gilbert, que es totalmente benigno. Y cuando tenemos hiperbilirruinemias directas, las vamos a asociar entonces a dos patrones, a patrones de lesión hepatocelular que cursan con elevaciones altas de AST y ALT, o patrones obstructivos que ya hay que descartarlos y diferenciarlos tomando GGT y fosfatasa alcalina también. Listo. Cuando nosotros tenemos estos patrones colestásicos obstructivos extra o intrahepáticos, nosotros debemos esclarecer qué nos está causando esa obstrucción con imágenes diagnósticas, como lo puede ser una ecografía o una TAC. Listo. También en casos obstructivos, tenemos que las causas más frecuentes son procesos litiásicos, pero son procesos que cursan usualmente con dolor y con una clínica muy establecida, que yo sé que todos tienen muy claro ya. Y cuando es un proceso obstructivo no doloroso, lo podemos asociar más a procesos tumorales o procesos malignos como tal. Cuando hablamos de cáncer pancreático, nosotros debemos recordar que estos pacientes tienen una alta mortalidad porque se detectan en estadios tardíos de sus procesos tumorales, cuando ya hay una metástasis instaurada completamente. Entonces, en el caso de nuestro paciente, vemos que él consultó posiblemente temprano para su condición clínica, y en los pacientes que se detectan de manera temprana con procesos obstructivos, con procesos tumorales de la cabeza del páncreas o del páncreas como tal, pueden verse beneficiados altamente de procesos quirúrgicos invasivos, como una reconstrucción en Y de Rux, como un procedimiento de Whipple también, y van a ser altamente beneficiados por eso. Pero ya cuando son pacientes crónicos que cogen en estadios tardíos de su enfermedad, cuando ya hay metástasis, ellos se van a ver beneficiados más que todo de procedimientos, ¿cómo es que se llama? No, de procedimientos paliativos, ya se van a ver beneficiados de procedimientos paliativos. Entonces, si ya la instauración, la obstrucción es total por el tamaño tumoral, por la metástasis, lo más viable para esos pacientes es poner un stent vía CEPRE del árbol biliar donde se esté obstruyendo, para permitir pues como un poco la mejoría en la calidad de vida de este paciente, y que la mortalidad de estos pacientes a 6 meses pues es más del 65%. Entonces,
lo importante de coger esos pacientes en etapas iniciales cuando consultan solo por ictericias indoloras, cuando consultan con esa clínica y le vemos alteraciones en esos patrones, en esos perfiles hepáticos, en el hemoleucograma, cuando vemos alteración también de las imágenes diagnósticas, obviamente que nosotros solicitemos. Eso pues como tal en el enfoque del paciente ictérico y en relación obviamente también de las hiperbilirruinemias y la vitamina K. Vimos que la vitamina K, vimos que las hiperbilirruinemias no son un factor directo para definir el déficit de vitamina K, sino que tiene que ser coadyuvado también o tiene que ser principalmente visto por los patrones o por los factores de coagulación como tal del paciente para definir si se ve o no beneficiado del uso de vitamina K. Listo. Entonces ya ahí finalizando pues esta charla, eso es todo. Muchas gracias. Dudas, preguntas, inquietudes las pueden dejar en el chat, las pueden hacer o alguna cosa, estamos full pendientes.